Cero. Pues ya comenzamos aquí con la transmisión. Quiero recalcar que se ve muy bonita la imagen. Es que... No, pero vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de Hebreos 12. No nada más quería hablar, como dije en el post o en la publicación de Sin Santidad Nadie Verá a Dios o Nadie Verá al Señor, sino varios aspectos de este capítulo en Hebreos 12. Solamente era el gancho ese, el de Sin Santidad Nadie Verá a Dios. Y otras cosas que hacer. Ahí está. Algo interesante. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo Hebreos 12. Vamos allá, Hebreos 12. Es un capítulo muy interesante, muy padre. El libro de Hebreos, como ya les había mencionado en otras ocasiones, es uno de mis libros favoritos. Está fenomenal. Es un libro que hace un contraste entre Jesús y todo lo demás, y cómo Jesús es más excelente, cómo Jesús es más perfecto que la ley, que Moisés, que los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la primera parte de este capítulo en Hebreos 12, qué curioso, puras mujeres. Claro. Las que más les gusta la palabra. Gloria a Dios. Pero bueno, la primera parte del capítulo de Hebreos 12 habla acerca de la disciplina, y en otra ocasión vamos a hablar acerca de la disciplina, vamos a hablar un poco acerca de, se preguntan algunas personas de si Dios castiga, debido a un capítulo que está aquí, no, perdón, a una palabra que aparece en este capítulo de Hebreos 12. Luego vamos a hablar acerca de eso, de la disciplina, ¿sí? Porque la Biblia sí dice que Dios disciplina al que ama. Pero bueno, donde quiero empezar es a partir del versículo 12, que dice: por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿sí? Dice: y hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahora vamos a estos versículos controversiales a partir del versículo 14. Dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa esto, vamos a ver qué es lo que significa esto. Y de hecho, como les decía, nada más era el gancho, porque es el primer punto de toda la enseñanza, ¿sí? Es el primer punto de toda la enseñanza. Lo que quiero hablar es... ya llegó la hermana Lupita. De lo que quiero hablar en realidad es de la segunda mitad de Hebreos 12. Siéntese, hermana, pásale. Me quedé dormida, si quiero, disculpe. Ay, qué padre. Yo no pude dormir. Bueno, entonces estamos hablando de Hebreos 12, hermana, y vamos a ver de lo que significa sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que en realidad significa la Biblia? ¿O qué es lo que dice la Biblia cuando habla acerca de esto? La semana pasada, de hecho, hablábamos de la transfiguración, nada más para que las personas que están aquí sepan. Hablamos de la transfiguración, de cómo Dios Padre honra al Hijo. Cuando estaba ahí en el monte de transfiguración aparecieron Moisés y Elías, y estaba Jesús en medio de ellos, y dijo: a él escuchen. A pesar de que estaban ahí Moisés y Elías, y no había personas más grandes en el Antiguo Testamento que Moisés y Elías, Dios Padre honró al Hijo diciéndole: a él escuchen, diciéndole a los demás, a los discípulos que estaban ahí: a él escuchen, a Jesús escuchen, ¿sí? Entonces es importante que escuches la voz de Jesús, la voz de amor, la voz de gracia, ¿sí? Y en este capítulo se habla acerca de esto. Dice en un versículo, dice: miren pues que no desechen al que habla, ¿sí? Y vamos ahorita a hablar acerca de esto. Pero regresando al versículo 14 que les decía, este es el versículo controversial: todos y las al Señor, ¿sí? Ahora, muchas veces se han hablado acerca de este versículo y se detienen en ese punto, tienen nada más en el versículo 14 sin seguir más adelante. Y de hecho hablan, en este capítulo están dos cosas muy famosas: ese, de sin santidad nadie verá al Señor, y la raíz de amargura, ¿sí? Y muchas cosas se han dicho acerca de la raíz de amargura, muchas cosas se han dicho no, es que tiene una raíz de amargura, es que falta de perdón y que no sé qué. Y sí tiene, o ese es algo, un déjà vu. Siento que ya había visto esto. Muchas veces esto se usa hablando de los frutos ya sí, de la raíz de amargura y todos sus frutos y todo eso, la falta de perdón y todo eso, pero no se van a la raíz del problema, no hablan de la raíz del problema, ¿sí? Primero vamos a aclarar el versículo 14, dice: sigan la paz con todos, ¿sí? Sigan la paz con todos. Punto número 1 ahí:
no dice sigan la paz con Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos en paz con Él a través de Jesús. Exactamente, vamos a Romanos 5.1. Punto para mí. Romanos 5.1 dice esto, dice sigan la paz con todos los hombres, no dice sigan la paz con Dios, pues Romanos 5.1 nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita voy a hablar un punto acerca de esto. ¿Romanos qué? Pues más, vamos a tocarlo ahorita. Romanos 5.1. Romanos 5.1, en el versículo 2 de ese capítulo dice, ¿por quién, por Jesús, tenemos entrada por la fe a esta gracia? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya. Ah. Dice, tenemos... Vamos a leerlo, si tienen ahí sus Biblias. ¿En cuál? En Romanos 5.1. 2. 2. Por quien también Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el griego, ¿sí? En el griego las palabras tenemos y estamos firmes están en el tiempo presente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tiempo presente en el griego significa un acto cometido una sola vez, nunca más repetido. ¿Sí? Una vez y para siempre, se podría decir así. Esa es tu posición. ¿Sí? Tienes entrada a la gracia y estás firme en la gracia para siempre. Ese es tu lugar permanente. Tú estás parado permanentemente en un lugar de favor. Tú estás parado o parada, en este caso, están paradas permanentemente en un lugar de favor, en un lugar de gracia, por la fe, ¿sí? Por Jesús. Una sola vez, para siempre. Ese es su lugar, esa es su posición ante Dios, ¿sí? Justificadas. Y ahora, lo que me encanta es esto, dice, una sola vez, nunca más, para ser nunca más repetido, ¿sí? Ese es, como les decía, no cambia, esa es su posición permanente, ese es donde van a estar. ¿Por qué no cambia? Porque ustedes no se mantuvieron ahí, o no llegaron ustedes ahí por ustedes mismas, fueron llevadas ahí, ¿sí? De la misma manera, ustedes no pueden salirse de ahí por ustedes mismas. El único que podría quitarlo de ahí sería Dios, y Él no quiere. Amén. ¿Sí? Vamos, para aclarar este punto, vamos a Romanos 8. ¿Sí? Sí, ya estamos ahí. Desde el 32 dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús, todas las cosas? Y luego dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Sí? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? ¿Quién nos acusará? El único que tiene el derecho, por así decirlo, de acusarnos fue el que nos justificó. O sea, ¿Quién no nos quiere acusar. condenará? Exactamente. ¿Quién nos condenará? El único que tiene el derecho de acusarnos es Cristo. Y Él fue el que murió por nosotros. ¿Sí? No quiere. ¿Sí? Nosotros que estamos justificados. Entonces, ese es tu lugar, esa es tu posición. En Cristo tienes entrada por la fe a la gracia en la cual estás firme. Ya. En este momento, en este punto, ese es tu lugar permanente ante Dios. Gracias. ¿Sí? Estás parado, ¿sí? En un terreno justo, en un terreno firme. ¿Sí? Regresando a Hebreos 12. Vamos a ver esto. Dice, sigan la paz con todos, ¿sí? Punto número 1, no con Dios, con los hombres, con todos. Hay un versículo en Romanos, no me acuerdo dónde exactamente está, creo que está en Romanos 12, donde dice, ¿cómo dice? Se me olvidó cómo dice exactamente, pero entre más esté en ti, por así decirlo, como en lo que te corresponde a ti, trata de estar en paz con todos, algo así dice. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? No me acuerdo exactamente cómo dice, pero está en Romanos, ¿sí, verdad? En Romanos. Bueno, pero dice, en lo que está en ti o lo que te corresponde a ti, tú trata de estar en paz con todos, dice. ¿Sí? Entonces, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora sí, vamos a aclarar esto. Les digo, muchas veces muchas cosas raras, muchas cosas chistosas se han dicho acerca de esto. Y se ha incluso llegado a decir
Sin santidad no puedes ser salvo. Sin santidad no puedes mantener tu salvación, sino que la puedes perder, no la puedes ver. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es Romanos 12, 18. 12 y 18. Entonces, la santidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Esta palabra santidad significa santificación, la santificación sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Sí, como les decía, muchas veces se ha dicho de que no, es que te tienes que portar bien para poder ver a Dios, te tienes que portar bien, si no, no vas a poder verlo. Tienes que ser santo para ser salvo, esa es una que he escuchado. O tienes que ser santo para mantener tu salvación, esa es otra que he escuchado. Pero la cosa no es así, ¿sí? Eso es lo que el apóstol Pablo llamaba otro evangelio, ¿sí? Sabemos que, vamos a Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿sí? Cuando hablan acerca de la santidad, cuando hablan acerca de esto, hablan como si la gracia no pudiera producir esto, de que necesitas tú hacer esto para poder agradar a Dios, necesitas poder hacer esto para poder ganarte tu escalón al cielo, o lo que sea, ¿sí? O mantener tu salvación, o mantener comunión con Dios. No puede estar más lejos de la verdad esto, ¿sí? Gálatas 1 nos dice Pablo hablándoles, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sean anatema, sea maldito, está hablando aquí Pablo, ¿sí? Entonces, esto es el evangelio, ¿en qué consiste? En buenas noticias. Buenas noticias, justificación por medio de la fe, no por medio de la santidad. ¿Sí? Eso es lo que consiste el evangelio. Y ahora se toma este versículo que ni siquiera está diciendo eso en realidad, ¿sí? Para decirte que sin santidad no puedes ser salvo, que sin santidad no puedes permanecer salvo. O no vas a ir al cielo. Cosa que no es cierto. Vamos a ver el contexto. Recuerda, la Biblia interpreta la Biblia. Mateo 5:8, las bienaventuranzas. ¿Vamos a las bienaventuranzas? Sí. Mateo 5:8 dice, bienaventurados o benditos los de limpio corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Ahí tienes un versículo, ¿sí? Que está hablando de lo mismo, de ver a Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está diciendo? El requisito, ser limpio de corazón, ¿sí? Ajá. Santificación, ¿sí? El contexto de esto, de lo que está hablando aquí, es de revelación. Sin revelación no puedes ver a Dios. Limpio de corazón. Vamos a Hechos 1:9. Deja que la Biblia interprete a la Biblia. 5:8. Hechos 15. Se los puse del 1 al 9 para que ustedes lo lean, pero aquí estaban 15 del 1 al 9. Estos aquí se habían juntado se habían juntado Pablo y Bernabé y los de Jerusalén, y estaban discutiendo de que si los gentiles deberían o no cumplir la ley y todo eso. Y le dice en el versículo 7, dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles. Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué dice? Por la fe, sus corazones. ¿Sí? ¿Cómo es que entonces tú purificas tu corazón y por lo tanto ves a Dios? Por la fe. ¿Sí? ¿Ves cómo es que santidad ahí habla acerca de fe?
de tener, o sea, de ver a Dios mediante la fe. Eso es lo que limpia tu corazón. Vamos a Hebreos 10, un capítulo anterior a esto. Que, o sea, de hecho somos salvos por fe Ujú. y la salvación también trae esa santificación, Ujú, o sea, por exactamente. Cristo todo es de fe, Ujú, o sea, todo va en el paquete. ujú. Wow. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra identidad se convierte como la de Él, y Él es santo, y por eso podemos ver a Dios, ¿sí? Por la fe en Por la Cristo. fe en Cristo, ¿sí? Entonces, vamos al capítulo 10 de Hebreos, uno de mis versículos favoritos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad, en el versículo 19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, ¿sí? Purificación de corazón por la fe es santidad, ¿sí? Eso es lo que significa santidad, ¿sí? Ahora, purificados, con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que purificas o de qué purificas tu corazón? De una mala conciencia, ¿sí? Mala, ahí ya habíamos visto en otras ocasiones que la palabra ahí mala no significa malo en naturaleza, significa lleno de labores. Lleno de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, necesito hacer esto, necesito hacer aquello para agradar a Dios. Esa es una conciencia. Necesitas purificar tu corazón, ¿sí? Mediante la fe. ¿Ven cómo todo se va conectando? Y debido a esto, puedes ver a Dios, ¿sí? Y el contexto de aquí de Hebreos 12 te lo va a mostrar. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Hebreos 12. ¿Qué dices? Hebreos 10, ¿qué fue? Sí. Nada, es que me distraigo. Hebreos 12. Sí está padre aquí ahorita en el Engadi. Pero bueno. Es que nuestro maestro se distrae mucho, perdónenos. Sí. Entonces vamos a seguir con esto. Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, 14. Entonces sigan la paz con todos. No con Dios, sino con los hombres. Hablando de aquí en nuestro sentido natural. ¿Por qué? Porque ya tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos paz para con Dios. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿sí? La revelación o la purificación de nuestros corazones de una mala conciencia, ¿sí? ¿Sí? Ok. Eso es de lo que está hablando en cuanto a santidad, no de vivir una vida santa para poder ver a Dios. Si esto fuera así, ¿por qué entonces los del tiempo de Jesús, a los que Jesús vino a salvar, pudieron verlo a Él haciendo todas las cosas, todas las maravillas, todos los milagros, todos los actos de gracia? ¿Cómo es que pudieron verlo a Él haciendo esto? ¿Con quién se desenvolvía? ¿Con quién salían los milagros? ¿En medio de quién? De los pecadores, ¿no? De los fariseos, que según esto vivían una vida santa, ¿sí? Entonces está hablando ahí de una purificación de tu corazón, la cual viene por la fe. Y eres purificado de una mala conciencia, una conciencia llena de labores, una conciencia de pecado, de que le debes a Dios o de que necesitas hacer para poder ser. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Dice, miren bien, ¿sí? O cómo es que tú sigues, por así decirlo, la santidad. Me gusta cómo está en el inglés porque la palabra que le sigue en el versículo 15, dice mirando bien, conectándolo con el versículo 14 como debe de ser. El tiempo está así. Miren o mirando bien, no sea que alguno, ¿qué? Deje de alcanzar la gracia. La gracia de Dios. Y me gusta cómo está en inglés igual porque dice, no sea que alguno caiga o quede corto de la gracia de Dios. Vamos a Gálatas 5, 4. Dice, de Cristo se desligan, ¿sí? O Cristo les viene a ser de ningún efecto, ¿sí? Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tú caes de la gracia? Cuando quieres depender de la ley. Cuando quieres depender de la ley, cuando quieres depender de ti mismo. Y dice caíste, no dice que Dios te soltó. Tú te... Caíste de la gracia. Ahora un punto ahí es de que
si para poderte caer de un lugar necesitas estar en un lugar alto. Alto. Entonces la gracia es el lugar alto. Y la ley, Está en el piso. ¿sí? Entonces dice, el de la gracia han caído los que por medio de la ley se quieren justificar, los que por medio de sí mismos se quieren justificar. Y no hay mejor ejemplo de una persona que quería por sus propias fuerzas agarrar las cosas, tomarlas por su propia cuenta, ¿sí? E ignorar como la bendición de Dios o la promesa de Dios, que a pesar funcionó en él, a pesar de esto funcionó en él, y a pesar de todos los dolores de cabeza, todos los golpes que se dio, funcionó la bendición de Dios en él, porque así es la bendición de Dios. Pero este ejemplo del que te estoy diciendo, de esta persona que le gustaba agarrar las cosas por sí mismo, es, ¿tú sabes? ¿Qué? Jacob. ¿Y yo qué? Jacob, ¿sí? Me agarró de bajada. Me distraje como el maestro. Jacob, ¿sí? Su nombre significa Usurpador. usurpador, suplantador, tomador, ¿sí? Usurpador. Yo me lo voy a poner así. Sí, y Dios le cambia su nombre a Israel. Lo Ahora, voy a poner así. si tú pudieras pensar, o si tú le preguntaras a una persona que es orientada por, no, es que son las cosas por las obras, si tú le preguntaras esto a una persona de que cuál es el acto más grande en la vida de Jacob, ¿qué es lo que él diría? Cuando luchó contra el ángel por la bendición, ¿sí? Cosa que no es cierta. Ese no fue el acto más grande que hizo Jacob. En el capítulo de la fe, un capítulo antes al capítulo 12, ¿sí? Cuando dice que por la fe hizo esto esta persona, solamente se menciona 2 veces a Jacob. ¿Quieren saber cuáles fueron los actos de fe de Jacob? Sí. ¿Sí? En el capítulo 11, versículo 20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Ahí está la primera vez. Respecto a cosas venideras. Y ahora sí el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, ¿se recuerdan esta instancia? ¿Se recuerdan esta ocasión cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José? José le trae a sus hijos y le pone la mano derecha sobre el hijo mayor y la mano izquierda sobre el hijo menor. Y lo que hace Jacob es cruzar sus manos, ¿sí? Como dándole la bendición más grande al menor que al mayor. Ahora, Me encantaba cambiar las cosas. durante toda su vida, ¿sí? Ya había sido profetizado en Génesis 25 que el menor iba a ser mayor, o el menor, perdón, iba a ser servido por el mayor, ¿sí? Sin embargo, Jacob intentaba ganarse la bendición, quitársela a Esaú por sus fuerzas. Engañó a su papá, ¿sí? Cuando ya estaba había dicho. sido dicho que el menor iba a ser bendecido por el mayor, o iba a ser, perdón, servido, El mayor servirá al menor. el mayor ¿Y él servirá era al el menor. mayor? Él era el menor, Él era el menor. ¿sí? Y él trataba de agarrar la bendición del mayor por sus fuerzas, a tal grado de llegar a engañar a su papá, ¿sí? Cosa que estuvo mal, ¿sí? Entonces, podemos ver que esto era algo recurrente en la vida de Jacob, ¿sí? Y si te fijas en la historia de cuando él peleó contra el ángel, no fue sino hasta que ya estuvo herido que fue bendecido. Cuando ya no pudo más, fue cuando fue bendecido, no antes. No cuando estaba peleando con él, ¿sí? Cuando se rindió. Cuando ya se rindió, ¿sí? Y el acto que nos dice aquí que hizo Jacob, que fue de fe, ¿sí? Fue el bendecir a sus hijos, ¿sí? Y darle la bendición del mayor al menor, cosa que él había peleado, por la cual él había peleado. Y en el punto ya en el que iba a terminar su vida, hace esto. Y de hecho hace esto como un acto profético. La cruz, puedes verla aquí, ¿sí? Cruzó, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Nuestro hermano mayor terminó bendiciéndonos a nosotros, ¿sí? Entonces, ese es Jacob, ¿sí? Jacob para ustedes. Y vamos, todo esto va a tener un sentido, ahorita van a ver. En el versículo 15 dice, mirando bien, ¿sí? Que persigamos la paz, sí, persigamos la paz con todos, persigamos la santidad, sin esta, es que la gracia de Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, no sea que alguno dependa de sí mismo en lugar de
Dios. ¿Sí? Y dice que brotando, me gusta en inglés porque dice para que no brote una raíz de amargura. ¿Cómo brota la raíz de amargura entonces? Por la impotencia de que no lo logras, no eres lo suficientemente bueno para hacerlo. Exactamente. Por querer depender de Sí. tus fuerzas, por querer De depender que de te la quedas ley. corto, siempre te vas a quedar corto. Exactamente, Como exactamente. un limón. Ándale, como un limón. ¿Sí? Ese es el contexto de la raíz de amargura. ¿Sí? Depender de ti mismo. Y cada que escucho muchas veces este mensaje de la raíz de amargura, escucho esto de que ya no seas amargado, que no sé qué, tú tienes que hacer aquello. Cuando la respuesta es en depender de la gracia de Dios y no de ti mismo. El paquete te lo vuelven a aventar a ti cuando se habla de la raíz de amargura. ¿Sí? Igualmente de lo de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primero que nada te dicen que necesitas hacer obras buenas para poder ver a Dios. ¿Sí? Y igual te lo vuelven a aventar el paquete a ti. Un indicador de que tú estás escuchando enseñanzas, Correcto. sí, es que el paquete no te lo avientan a ti. La responsabilidad la ponen en Jesús. Incluso la fe, he escuchado muchos mensajes en los que la fe lo hace en una obra. Cuando Hebreos nos dice que es un descanso, fe se supone que es una respuesta a gracia. De hecho, Sí. la fe es don de Dios. Él nos lo dio. Ujú. Pero bueno, entonces vamos a seguir con esto. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, o para que no haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, ¿cómo sale la fornicación y cómo sale la amargura? Queriendo depender de uno mismo, Queriendo depender de uno mismo. No mirando, no mirando a Jesús. ajá, no mirando la gracia de Dios, no mirando a Jesús, no mirando que las personas o que nosotros Y de hecho inicia el capítulo puestos los ojos en en Jesús. Jesús. Ujú. ¿Sí? Entonces, si tú no quieres, ¿sí?, que haya amargura en tu vida y no quieres que haya fornicación en tu vida, ¿sí?, dice, mira que no caigas de la gracia. Y la palabra mira, no me acuerdo cómo se dice en el griego, pero es como episcopos, algo así como obispo, como si fueras un pastor de personas, como si estuvieras viendo a las personas y como hablándole a los líderes aquí, miren que todos estén dependiendo de la gracia de Dios. ¿Sí? Y no de sí mismos, que no queden cortos de la gracia de Dios, que no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Es lo que está diciendo, ¿sí? Para que no haya raíces de amargura, ¿sí? Y para que no haya fornicación, ¿sí? Y ahora, la palabra fornicación aquí, o la palabra fornicario, es la palabra griega pornos. ¿A qué les recuerda esta? O sea, pornografía. Pornografía, ¿sí? Esto habla acerca de todo pecado sexual fuera de ¿cómo se llama? Del matrimonio, ¿sí? Todo pecado sexual que no sea con tu esposo, con tu esposa, todo pecado que sea de esa manera, que de hecho ese es, si tú lo pones así como que los opuestos, ¿qué es lo opuesto de la paz? La amargura. ¿Cuál es lo opuesto de la santidad o de la purificación? ¿Sí? La fornicación, se podría decir así. Y aquí los maneja y te dice cuál es el antídoto, por así decirlo, para que no estés en esto, para que no llegues a caer en esto. Mirar que no dejes, ¿sí?, de alcanzar la gracia de Dios, que no mirar que no caigas de ella, mirar que no dejes de depender de la gracia de Dios, ¿sí? Eso es sencillo, ¿verdad? Y el mismo contexto te lo dice, el mismo contexto habla acerca de los dos pactos, de la ley y de la gracia, y ahorita vamos a ver eso. Colosenses 2, 6, 7. Voy a leerlo rápido, si quieren ustedes anótenlo. Dice, por tanto, de la manera en que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Cómo recibieron al Señor Jesús? Ajá. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no No es, es de ustedes. ajá, sino es Don de Dios. don de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recibiste tú al Señor Jesús? ¿Cómo lo recibiste? Por la fe, La fe seguimos. por la gracia, por la fe. ¿Sí? Por la gracia mediante la fe. Así mismo anda, así mismo camina.
Muchas veces así te llegan a compartir, te llegan a decir de que sí, fue por gracia y fue por fe que tú fuiste salvo, pero ahora te toca a ti, ¿sí? Cuida lo que haces, cuida lo que dices, ¿sí? Cuando la Biblia te dice que como tú lo recibiste, así andes, por gracia, mediante de la fe, ¿sí? Esa es la manera de andar, esa es la manera que produce santidad, la santidad que todos quieren, ¿sí? Todos se enfocan, a la mayoría, el 90 y tantos por ciento de las enseñanzas en las iglesias es en el correcto vivir, en el vivir correctamente, y las enseñanzas son en esto. Cuando creer correctamente te lleva a vivir correctamente, ¿sí? Y cuando crees incorrectamente, vives incorrectamente, ¿sí? Todo es desde adentro hacia afuera, así nos diseñó Dios, para que vivamos de esa manera. Estamos aprendiendo un poquito, ¿sí? Sí. Entonces todo esto está conectado, ¿sí? La fornicación, ¿sí? Es el fruto de amargura escondida, regularmente, es así. ¿Por qué? Porque si ponen atención a las personas, mujeres u hombres que han cometido fornicación, es que mi esposo no hace esto, es que mi esposo no hace aquello, es que mi esposa esto, es que mi esposa aquello. Hay una amargura ya dentro de ellos, ya algo que tenían en ellos, pero no es la raíz esa todavía. Ese es como que el tallito del fruto. La raíz de esto es, miren que no, ¿sí? De la gracia. De eso es de lo que está hablando, ¿sí? Mucho antes de que haya una fornicación, hubo una amargura, y mucho antes de que hubo una amargura, la persona dejó de ver a Jesús, de ver la gracia, de ver el amor, y comenzó a verse a sí mismo. ¿Ven cómo esto está conectado? Dice, porque ya saben cómo aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esaú, ¿sí? Que vendió su primogenitura y todo eso, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto de lo que está hablando aquí no es de arrepentimiento en su cabeza. Él no se arrepentía de haber vendido su primogenitura. Él trataba de arrepentir, o de que su papá se arrepintiera, de que cambiara su mentalidad acerca de la bendición y que le bendijese a él, ¿sí? Pero ya no hubo oportunidad para eso, aunque la procuró con lágrimas. Dice, ahora sí vamos a entrar para que vean que esto está hablando. Dice, porque no se han acercado al monte que se puede palpar, o que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿De qué monte está hablando aquí? Del Carmelo. Del monte Sinaí. Sinaí. Monte Sinaí, ¿sí? Que la mañana vimos del monte Carmelo. De hecho sí existe en la Biblia. Sí, pues. Ah, ok. En la mañana. No porque se le ocurrió, sino porque en la mañana hablaron del Monte Carmelo. ¿Sí? Entonces dice, no se han acercado a este monte. Ahora, bueno, déjeme regresar un poquito a esto. Vio a alguien pasar, por eso hice ese comentario. Déjenme decirles esto desde un principio. A favor del pecado no estoy, ¿sí? Y siempre les voy a decir esto. Cuando tú te das cuenta de la cruz, cuando tienes una revelación de la cruz y de lo que nuestro pecado hizo, ¿sí? Vaya, cómo es que nosotros fueron nuestros pecados lo que lo pusieron en la cruz. Cuando te das cuenta de eso, te enamoras de Jesús, de cómo Él deseó tomar todo, ¿sí? Como Él tomó todo, ¿sí? Para que tú no tuvieras que ser culpado por eso, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes la cruz, te enamoras de Él y te desenamoras del pecado, ¿sí? Sí, pero el pecado está mal, aquí lo tengo, no es algo correcto, no fuiste diseñado para eso, ¿sí? Es como si fueras un diamante, y lo eres un diamante, eres una gema preciosa, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, de lo del sumo sacerdote. Eres como un diamante, y un diamante no pertenece en el lodo, ¿sí? ¿Dónde es donde se ve más bonito? En un anillo. Luego levantas tus manos. Aquí. ¿Dónde es donde se ve más bonito? Un diamante
a pesar de estar en el lodo, cuando está en el lodo cambia su estado, No. sigue sin diamante, Sí. pero esconde, no se ve sí. bien en el lodo, no pertenece al lodo, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sí, entonces no está bien, todo no es para lo que fuimos diseñados. Cambia tu naturaleza, cambias de justo a pecador, no, absolutamente no, ¿sí? La persona que comete pecado, el cristiano más bien, que comete pecado, no deja de ser la justicia de Dios en Cristo, porque está en Cristo. Tú no hiciste nada para ganarte esa justicia, tú no haces nada para no serla ya, ¿sí? Nada más la recibes, y una vez en su mano, que es lo que nos dice Juan 10, Y ya no salen de ahí. sí, nadie les puede arrebatar, ¿sí? Amén. De su mano. Sin embargo, está en un lugar que no le corresponde. Ahora, primera de Juan 1:7, porque esto es algo que quiero aclarar. Muchas veces, antes de tocar esto de lo de... Sí, de lo del monte. Sí, antes de entrar en eso, primera de Juan 1:7, las personas que llegan a decir esto de que tú pierdes tu salvación, tú sales de la luz, por así decirlo, cuando llegas a cometer alguna iniquidad, algún pecado, lo que sea, que llegas a caer ponle tú el nombre, que pasas a tinieblas o que estás en oscuridad. La Biblia no dice eso. Primero de Juan 1:7 nos dice esto: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muchas veces se ha citado este versículo como, o te lo dan a entender como, si andamos de acuerdo a la luz, como la luz anda. Pero no está hablando de eso, dice si estamos en la luz, hablando de posición, ¿sí? Si estás en la luz como Él está en la luz, Él está en la luz, Él es la luz, ¿sí? Si estamos en Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Constantemente, ahí el tiempo está en progresivo, no me acuerdo cómo se dice en el griego, en los tiempos griegos, pero están en progresivo, ¿sí? Constantemente. La sangre de Cristo constantemente limpiándote, ¿sí? Aún no. Ahorita. Ahorita. Señor, Sí, ya. nada de agüita para que se termine. No llueve ahorita. Entonces, la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado, constantemente, como si estuviésemos debajo de una cascada de perdón. Como si estuviéramos en la lavadora, nos está la vida. Ándale, exactamente. La hermana Magda. ¿Sí? Y estamos en el chaca, y estamos en la luz. Ahora, para esto les pongo el ejemplo de Noé y el arca y todo eso. Cuando Noé, sus hijos y su esposa llegaban a sentir que el arca tambaleaba, ¿sí? ¿Se caían fuera del arca? No. ¿Se caían dónde? Adentro de Dentro del arca. Dentro de- Igualmente, cuando tú llegas a caer, cuando tú llegas a fallar, no caes fuera de la luz, caes en la luz. ¿Sí? Y la sangre de Cristo constantemente te lava. Chaca, chaca. Gloria a Dios. ¿Sí? No caes fuera de la luz. La Biblia nos dice que somos hijos de la luz. ¿Sí? Tu naturaleza no cambia. Es quien eres tú en Cristo ya. Una vez y para siempre. ¿Sí? Recuerda Romanos 5:2. Tienes, ¿sí?, entrada a la gracia y estás firme en la gracia permanentemente. Ese es tu lugar. ¿Sí? Amén. Entonces, les daba el ejemplo de diamante en el lodo o el versus diamante en la luz. ¿Dónde es donde se ve más bonito un diamante? en la luz. En la luz. Brilla bien chido. Ahí es donde brilla. ¿Sí? Ahora, cuando llegas a caer, por eso es importante leer la Biblia, estar en la palabra y todo, porque es lo que nos lava. ¿Sí? No de nuestros pecados, sino de la contaminación que llegamos a tener en nuestra alma o todo eso. Vamos a Juan 13. Nada más rápidamente, hay mucha enseñanza acerca de esto de Juan 13 que me gustaría un día compartirles, pero todo esto es simbólico, de hecho. Es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y este es simbólico porque habla acerca del ministerio de Jesús después de que resucita. Dice que
en el versículo 3 dice, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. La cena, hablando de la Santa Cena, ¿sí? Que habla de su muerte, levantándose de su muerte, hablando de resurrección, ¿sí? Y dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, como acto de siervo, ¿sí? Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Isaías nos dice que él, sus cintos, sus lomos estarán ceñidos de justicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Como acto profético. Justificando. Sí. Lavándonos, recordándonos, ¿sí? Con el lavamiento de agua. Hay dos lavamientos por los cuales la iglesia pasa. Dos elementos que salieron de Jesús cuando Él fue a la cruz, agua y sangre. Fuimos lavados por la sangre una sola vez y para siempre, ¿sí? Pero todos los días somos lavados con agua, ¿sí? Al estar en la palabra, ¿sí? Por eso nos bañamos. Por eso nos bañamos, ¿sí? Y de hecho aquí nos está diciendo algo muy importante. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, ¿sí? Jesús le respondió, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. No dijo en mí, conmigo. No puedes fluir conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado completamente, ¿sí? No necesita lavarse sino los pies. No necesita lavar sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, hablando de Judas, ¿sí? ¿Alguna vez han ido a la playa? Sí. Bueno, salen del agua o se bañan y todo. Van a las regaderas después de estar en la playa, pero salen y van a su carro. ¿Cuál es el problema cuando llegas a tu carro? La arena en tus pies. La arena en los pies. ¿Y qué es lo que necesitas traer contigo? Un bote con agua, para lavarte los pies, ¿sí? Al estar caminando aquí en la tierra, vas a escuchar cosas, vas a saber cosas de repente, y esas cosas entran a tu alma y están ahí. La respuesta es lavamiento de agua, ¿sí? Y secar con justicia. Y eso es lo que los pastores, los líderes están para hacer, ¿sí? A pesar de que den algún mensaje que sea un poco firme, así que llegue a sacudir a las personas, siempre secarlos con justicia, recordarles su estado en Cristo, ¿sí? Hablando también acerca de disciplina y todo eso, siempre en amor, ¿sí? Los líderes, estábamos escuchando ayer algo con Betty, los líderes Dios quiere que amen la misericordia, ¿sí? Y hagan justicia, ¿sí? Tengan un corazón de misericordia y manos de justicia, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí regresamos a Hebreos 12. El contexto de Hebreos 12, o lo que le sigue es ley contra gracia. Dice, no nos hemos acercado a este monte, ¿sí? No nos hemos acercado a este monte, no nos hemos acercado a un monte que se puede palpar, que ardía en fuego. Nota, ardía en fuego, sin embargo, estaba oscuro. Qué curioso, ¿no? Bajo la ley así es la cosa. Oscuridad. A las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual todos los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vamos a Éxodo 20, 18, 26. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se le acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Nota como en el Antiguo Testamento, nota como con la ley, ¿sí? La cosa está oscura, no puedes distinguir a Dios, por así decirlo, de que está ahí, pero no le hallo forma. Bajo la gracia, la palabra se hizo carne, sí, tomó forma, la imagen de Dios, ¿sí? Jesús, la representación perfecta de quién es Dios. Dice, no nos hemos acercado a este monte, acá en Hebreos 12. Y ahora se me hace muy curioso, se me hace muy padre, que en el mismo capítulo, porque este es el capítulo donde da los 10 mandamientos, se me hace muy padre que
en ese mismo capítulo habla del altar. El altar es un lugar de gracia. ¿Sí? El altar es un lugar de gracia. ¿Por qué? Porque en el altar alguien más es Sacrificado. por ti Ujú. o en tu lugar. ¿Sí? Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses en plata ni dioses de oro se hagan. Altar de tierra harán para mí y sacrificarán sobre él sus holocaustos y sus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendrá a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Y esto es lo que muchas veces se hace, ¿sí? Dios quería que las piedras fueran así, como estaban, ¿sí? Que el hombre no le echara mano. Cosa que se hace muchas veces, ¿sí? Con el evangelio. ¿Sí? Le quieren echar mano, meter mano. Sí. O para que, sí, eso es para, vaya, es que sí es Jesús, pero también tus obras, ¿sí? Para adornarlo, por así decirlo. Pero nota lo que dice, sí, no las labres, porque si alzares herramientas y las labras, lo profanarás, ¿sí? Lo echarás a perder. No subirás por gradas a mi altar, ¿sí? Para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y se va a descubrir tu desnudez. Porque se descubre tu desnudez, ¿sí? No es por escalones al cielo, no haces escalones. La bamba es una mentira. Para bailarla. Una escalera grande y otra chiquita. Entonces, regresando acá a Hebreos 12, dice, no nos hemos acercado a este monte, no nos hemos acercado al monte de la ley, no nos hemos acercado a este monte, ¿sí? Sin embargo, muchas personas todavía quieren acercarse al Sinaí, siguen aferrados al Sinaí, siguen aferrados a la ley, siguen aferrados a la oscuridad, a las tinieblas que nos está diciendo aquí. No nos hemos acercado a este monte. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, los mandamientos. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Ahora nota, pasada con dardo. ¿Quién es el que tiene dardos de fuego? Satanás. ¿Sí? Cada que tú te acercas a la ley, cada que tú te acercas no sé, cada que tú te acercas a la ley o te tratas de acercar a Dios mediante la ley, cada que tú tratas de justificarte a ti por ti mismo, Satanás tiene oportunidad para lanzarte dardos de fuego, ¿sí? Para lanzarte dardos, para atacarte, ¿sí? Él fue exiliado permanentemente de su poder, sí, fue despojado de acuerdo a Colosenses 2, fue despojado de su poder, le quitaron la ley, era lo que él tenía como poder, ¿sí? La Biblia le llama en Apocalipsis 12 el acusador de los hermanos, ¿sí? Su trabajo es ese, acusarte día y noche, ¿sí? Y la ley esa era lo que le daba poder a él, ¿sí? Y ahora cuando nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos mediante la ley, lo que hacemos es de que ten, señor diablo, aquí está tu espada, atácame, ¿sí? Sí. Entonces dice, no se han acercado a este lugar, no se han acercado a este monte. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿sí? Incluso el mejor de nosotros se sentía temblando o estaba temblando y espantado, ¿sí? Y muchas personas todavía quieren aferrarse a la ley. Y muchas personas todavía quieren aferrarse al monte Sinaí, ¿sí? La ley condena al mejor de nosotros y la gracia salva al peor de nosotros, ¿sí? Amén. Moisés era el mejor de nosotros. Moisés dice la Biblia que no había persona más humilde que él, ¿sí? Entonces es de suma importancia que te acerques al monte correcto. Y ahora, en toda esta descripción de que no nos hemos acercado a este monte que se puede palpar, y ahora antes de entrar un poquito más, va a ser ahorita un contraste entre el otro monte que es invisible. E invisible no significa que no puedes, que no es real. Simplemente significa que no puedes verlo ahorita. Porque las cosas que son visibles son temporales, pero las cosas que son invisibles son eternas. Ok. Entonces dice, no se han acercado a este monte, no se han acercado al fuego, no se han acercado a la destrucción, a las tinieblas, perdón, a la oscuridad. En todas estas descripciones del sonido de la trompeta, de las órdenes y todo eso, ¿ves ahí la palabra Dios?
No, ¿verdad? No. No, Jesús. No, Espíritu Santo. Ángeles. No. Oh, ok. Versículo 22. Sino que se han acercado al monte de Sión, ¿sí? A la ciudad del Dios vivo. Ah, ahí está. ¿Dónde está Dios entonces? En el monte de Sion. En el monte de Sión. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Dónde están los ángeles? En el monte de Sión. Yo en el Ajá. cielo. ¿Sí? A la congregación de sus primogénitos, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Dónde están los espíritus de los justos hechos perfectos? En el monte de Sión. En el monte de gracia. Ahí está, en el monte de gracia, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Entonces, Dios se mudó de monte. Dios ya no está en el monte Sinaí, Dios ya no está en la ley, Dios está en la gracia, Dios está en el monte de Sión. Ahí está Dios, que es el juez de todos, ahí está Jesús, el mediador del nuevo pacto, ahí están los ángeles. ¿Sí? En el monte de la gracia. ¿Sí? Y ahora, nota esto, que no te saque de onda la palabra juez. ¿Sí? La palabra juez o un juez es seguridad para un inocente. ¿Sí? Y ahora, nota cómo es que el juez nos dice a nosotros, justos hechos perfectos. ¿Sí? El juez da un veredicto y de acuerdo a lo que el juez diga, eso es. Y un juez, ¿sí? Él es un juez justo. ¿Sí? Y él no va a castigar a alguien Que es inocente. que es inocente. Ajá. No va a traer a tu memoria una condena que ya fue pagada. ¿Sí? Sí. Eso aquí lo tenía. Sí, es seguridad. Dios es justo al hacerte justo. ¿Sí? ¿Cómo es que hace esto Dios? ¿En las bases de qué? ¿Sí? De la cruz. Romanos 3. O sea, y me encanta Romanos. Romanos 3. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. La ley fue dada para callarte la boca, ¿sí? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿sí? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Él es justo al hacerte justo. Amén. ¿Sí? Para que esto pudiera suceder, para que tú pudieras ser bendecido, tenía que haber bases justas. ¿Sí? Y la cruz fue la base en la cual se paró Dios para poder justificarte a ti. Él castigó a otra persona en tu lugar. Alguien más tomó tu lugar como tu representante de toda la humanidad, Jesús. ¿Sí? He escuchado... una vez lo escuché de que si Dios no condena o si Dios no castiga a tal ciudad, lo escuché de Nueva York, de San Francisco y todos estos, ¿te acuerdas? Incluso de aquí mismo en México, no me acuerdo, me había comentado una persona que decía esto, es que si Dios no condena a esta ciudad, Él tendría que disculparse con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Yo lo he escuchado. Sí, pero si Él condenara, si Él castigara a las ciudades ahora, en este tiempo, Él tendría que disculparse con Jesús. ¿Sí? Él tendría que disculparse con Jesús. Porque Jesús pagó por el pecado. Cristo Jesús
el Cordero de Dios. O sea, cosa que no sucedería porque Dios es justo Ajá. y no iría en contra de lo que su hijo hizo. Ujú. O sea, el mismo quedaría ah, en vergüenza porque si él mandó a su hijo y luego manda castigo. Exactamente. O sea, entonces, ¿dónde está? Ajá, ¿Dónde está su exactamente. papel? ¿Dónde está su verdad? Sí. ¿Dónde está su trabajo? Exactamente. Ajá. Sí. Dios es justo y recto y cumple lo que dice, entonces... Amén. Sí, entonces, regresando otra vez a Hebreos 12, les dije que estaba algo largo, estaba padre esta cosa. De Jesús el mediador del nuevo pacto, hay un nuevo pacto, ¿sí? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, vamos a masticar esto, ¿sí? La sangre, nos está diciendo aquí, habla. Sí. Y ahora la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Cosas más nobles, dice en otra versión. Ahora, Sí. ¿qué es lo que decía la sangre de Abel? Piensen en la historia de Caín y Abel. Caín mató a Abel, ¿sí? Lo mató su hermano. Lo mató su hermano. Y en una versión dice, cuando Dios se le acerca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso le contesta Caín, ¿acaso yo soy el guarda o el protector de mi hermano? Y le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra a mí. ¿Sí? Y en una versión dice, clama por venganza. La Sí. sangre de Caín, la sangre de Abel, perdón, clama, venganza, venganza, venganza por aquel que me mató. ¿Sí? Hablaba, la sangre habla. ¿Sí? Pero la sangre de Jesús clama o dice algo mejor que la de Abel. ¿Qué fue lo que dijo la sangre de Jesús en la cruz? Padre, Redención. Padre, perdona. Perdona. No, porque no saben. Porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Era una sangre que hablaba de perdón. Ambos estaban siendo asesinados por sus hermanos. Y una clamaba por venganza y la otra por perdón. Bendición, gracia a ellos, pues no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces dice, y nota, dice en el versículo 25, mira que no deseches al que habla. Justo antes está el versículo de que la sangre de Jesús habla mejores cosas. Ajá. Perdón, gracia. No deseches, en el versículo 25 dice, no deseches la sangre, pero no deseches la voz de la gracia. Y eso es lo que está hablando. Mira que no deseches al que habla. Mira que no deseches el mensaje de la gracia. Porque digas, no, es demasiado fácil, es que es demasiado bueno como para ser verdad. ¿Sí? Mira que no deseches al que habla. ¿Sí? Y ahora dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba o les hablaba en la tierra, en aquel entonces en el Sinaí, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta o el que habla desde los cielos, la palabra ahí es habla, la voz del cual conmovió entonces en el pasado la tierra, ¿sí? La ley solamente trataba con las cosas terrenales, con tu carne, ¿sí? Pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz de la gracia conmueve la tierra y el cielo. Y el cielo, hablando del cielo, aquí no es donde habita Dios. Hablando de los cielos aquí, de las potestades y los principados, donde está Satanás y todo eso, ¿sí? La voz de la gracia los sacude a ellos. ¿Sí? La voz de la sangre de Jesús que habla mejores cosas que la de Abel, ¿sí? En lugar de ley, gracia. La voz de la gracia sacude los cielos, sacude la tierra. No, eso no. Todo lo de Dios, todo lo que es de Dios no trae destrucción a sus hijos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, bueno, voy a hacer un alto aquí, que es permanente. Dice, la voz de la gracia, ¿sí? Quita las cosas movibles, o que se pueden mover, que se pueden zafar, que se pueden quitar, y deja las inconmovibles, que es permanente. ¿Qué que es permanente, permanece. preguntas? Lo de las cosas de Dios. Las cosas de Dios, su bendición, su gracia, porque bueno es Dios y
Para siempre su misericordia. Claro. Sí, pero deja las cosas inconmovibles en ti. ¿Quién eres tú en Cristo? Eso es inconmovible. Así Tu identidad en Él. Eso es inconmovible. Religiosidad, la voz de la gracia desarma la religión. El orgullo se cae ante la voz de la gracia. ¿Sí? Y permanece tu verdadero tú. ¿Sí? Versículo 28, me encanta. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y ahora, yo la leía esto y no le había puesto atención en inglés. Dice, bueno, vamos a leerlo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. ¿Mediante qué? Ella. ¿Pero qué? Ajá. Mediante la gratitud. Ajá. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Entonces, para poder servir a Dios con temor y reverencia, o una manera aceptable a Dios, dice que es con gratitud. La palabra gratitud ahí es caris, o jaris, o como lo quiere decir, caris, que es gracia. Ten gracia. Y mediante esta sirve a Dios. ¿Sí? Amén. Mediante esta sirve a Dios con temor y reverencia. Porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. En otras palabras, todo lo que no es de gracia es consumido. Fíjate, esta palabra andaba buscando y aquí está. ¿Sí? Y en 1 Corintios 3 como apoya en esto. 1 Corintios 3 habla acerca de que si edificas tú tu ministerio con madera, heno y hojarasca, oro, plata y piedras preciosas. Hablábamos de eso en alguna ocasión, creo que les hablé de eso, y si no, Sí, no, ¿verdad? Sí, nos hablaste de eso. Hablaba de humanidad. Cuando tú haces las cosas en tus fuerzas, ¿sí? Se va a consumir. Y aquí lo acabo de entender hasta hace un poquito, que esto es lo que está diciendo, él es fuego consumidor, consume todo lo que no es de gracia. ¿Sí? Yo siempre le digo, siempre que ahora Señor, quita de mí lo que no es tuyo, lo que no es grato. Y fíjate que es tan maravilloso que la fe que tengo me hace entender tantas cosas, que esa fe y el saber que Él es mi Dios, el que me abre puertas, el que está conmigo, me hace una cosa tremenda, que con el hecho nada más de pedírselo, ahí ya está. Que eres bueno. No, eres bueno, sí, en serio. Uh-huh. Entonces, lo mismo les digo a ustedes, a los que estamos aquí, no desechen al que habla, no desechen la voz de la gracia, quita lo que no, como dice, lo que no es, y permanece lo que sí es, ¿sí? Sus bendiciones son para siempre, ¿sí? Quiero hablar rápidamente acerca de esto, de cómo sus bendiciones son para siempre. Ya en esto voy a tocar un poquito acerca del sumo sacerdote, un poquito, y cómo es que esto permanece, nuestra identidad en él es para siempre. ¿Qué hora es? 8:30. Ahorita termino ya. Vamos a Números 23. Vamos a hablar de tenía miedo del pueblo de Israel, Balac, y contrató a un profeta, a una persona, para que maldijese al pueblo de Dios, ¿sí? Cosa que no pudo hacer. Le intentó atraerlo, no quiso, en el camino algo sucede con su burra, creo que un ángel se le había parado, la burra lo veía, pero él no lo podía ver y todo, le estaba pegando y la burra le habló. Regularmente todos se acuerdan de esta historia por la burra, porque le estuve preguntando a varias personas, ¿te acuerdas de Balaam y Balac? No, es el de la burra. Ah, ya. Yeah. Pero ya le dice el ángel, ve, pero solamente lo que Dios ponga en tu boca, eso es lo que vas a hablar, ¿sí? En Números 22:35 es donde dice eso, de que y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablará, ¿sí? Entonces Balaam, al hablar, ¿sí? Al soltar bendición,
era en realidad Dios hablando bendición sobre el pueblo de Israel. ¿Les interesaría saber qué es lo que dijo? Sí. Vamos a ver. Sí, entonces llega un punto en el que le dice, ok, ve a maldecirlos, va y no los puede maldecir. Al contrario, los bendice. Números 23:11 dice que los bendijo abundantemente. ¿Sí? Los bendijo abundantemente. Y vamos a ver una porción de la bendición que habló Balaam sobre el pueblo de Israel. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escuche mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló Perdón, y ¿me no lo repite ejecutará. 18, 19, 20, 21. Vamos a ver esto un poquito. Ok. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Sí? Así es como Dios te ve a ti y a mí. Esta es una imagen profética de cómo es que Dios nos ve a nosotros. Cuando Él bendice, ningún profeta, ningún mago, ningún diablo, Brujo, hechicero. ningún brujo hechicero, ningún pastor puede revocarla. ¿Sí? Los dones y el llamamiento de Dios, nos dice Romanos 11, son irrevocables. Eres irreversiblemente bendecido en Cristo. En Cristo eres irrevocablemente bendecido. ¿Sí? Nadie te puede quitar tu bendición, es tuya. ¿Sí? Ninguna maldición generacional te puede quitar tu bendición. Él ha hablado bendición, Él dio orden de bendición y dice esta persona, este superpoderoso profeta que todo el que maldecía terminaba siendo maldito, no puedo revocarla. ¿Sí? Entonces, se decía que todo el que él maldijese era maldecido. ¿Sí? Pero no pudo aquí, no pudo. En Cristo así somos nosotros. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? No de las bendiciones, de la maldición. ¿Sí? Él puede revertir todo lo que otros mandaron o diseñaron para tu mal o como maldición, lo puede transformar en bendición. ¿Sí? Entonces, eso es una verdad. Si algo quiero que salgas aquí es lo otro de Hebreos 12 y que eres en Cristo irreversiblemente, son irreversiblemente bendecidas, irrevocablemente bendecidas. Nadie se las puede quitar. ¿Eh? No hay reversa. No hay reversa. No, mi carrito a veces no agarra la reversa. Ahora, nota esto. Ellos, se supone que Balaam y Balac estaban desde un monte alto haciendo todo esto. El pueblo, ¿se dio cuenta el pueblo de Israel? No. hay Ellos estaban acá y estos vatos estaban allá en un monte alto. ¿Sí? No sabían que estaban tratando de maldecirlos. ¿Sí? Qué seguridad para nosotros, que incluso cuando nosotros no nos damos cuenta que otras personas están tratando de maldecirnos, Dios lo convierte en bendición. Aún sin nosotros saberlo. Muchas veces agradecemos a Dios por las cosas de las cuales nos ha sacado. Muchas veces agradecemos a Dios por las bendiciones que nos damos cuenta que tenemos. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de las que tenemos o de las veces en las que nos ha salvado de muchas cosas que ni siquiera estamos conscientes de. Salmo 121 del 4 al 8 dice que Él no duerme, que Él siempre tiene sus ojos abiertos, que Él no duerme, no descansa. Y Él intercede por nosotros. Amén. ¿Sí? Él siempre está al pendiente de ti y de mí. Aun cuando nosotros estamos dormidos, Él está siempre despierto, vigilándonos y viéndonos. ¿Sí? Tal como aquí en esta historia podemos ver, ellos ni siquiera se daban cuenta de que había un Balac allá Balaam y Balac que estaban tratando de maldecirlos. Y terminó siendo en bendición. ¿Sí? Ellos estaban acá con sus cosas, murmurando y todo. Sin embargo, Dios los veía de una manera. Y ahorita vamos a ver cómo es. Ahora, vamos a leerlo otra vez. A partir del 20, he aquí, he recibido orden de bendecir, y Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Ahora mi pregunta hacia ustedes es, ¿había iniquidad? Sí. ¿Había perversidad en ellos? Sí había. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos dice? Que Él no la veía, que Él no la notaba. ¿Sí?
Qué genial, ¿no? Qué impresionante. Porque si eso era desde un punto de vista desde lo alto, porque ellos estaban en un monte alto. ¿Sí? Si hubiéramos hecho un zoom in, si nos hubiéramos acercado a ¿cómo se llama? Al pueblo de Israel, probablemente podríamos haber escuchado de que no, es que Moisés es que no sabe liderar. ¿Sí? O ¿por qué Aarón? ¿Por qué tengo que ser él? Que no sé qué. ¿Sí? Había mucha murmuración y batallaban mucho con murmuración. ¿Sí? Sin embargo, Dios decía que él no la veía. ¿Sí? Y todo esto era por los sacrificios de animales que ellos hacían. ¿Sí? Todo esto era una ¿cómo se puede decir? Una cobertura temporal. ¿Sí? Y si esto podían disfrutar ellos, ¿cuánto más nosotros en Cristo? ¿Sí? Cuya sangre fue rociada sobre nosotros, el Hijo perfecto, el Hijo de Dios, el Hijo en el cual todo es perfección, todo es belleza, todo Él es codiciable, entregado por nosotros, su sangre rociada sobre nosotros. ¿Cuánto más nos cubre eso? ¿Cuánto más perdón hay en esta sangre que en la de un toro o macho cabrío? Amén. ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Sí? Su perdón era temporal. El de nosotros, Es eterno. eterno. ¿Sí? Amén. Entonces, muchas veces, tristemente, nosotros tendemos a enfocarnos en los defectos, en nuestros defectos. Muchas veces tendemos a enfocarnos en nuestros defectos. Si yo fuera a preguntarles, o yo estuviera para preguntarles, ¿cuáles son, o batallamos mucho para ver cuáles son nuestras virtudes? Si yo te preguntara, a ver, pues mira, ¿cuáles son tus mejores cualidades? ¿Sí? Peinar. Peinar. Y si te, o sea, de ti, de tu cuerpo y todo eso, ¿cuáles son tus mejores cualidades? De mi cuerpo, una cualidad. Entonces, si yo te preguntara a ti, y si te preguntara cuáles son las cosas que no te gustan de tu cuerpo, qué es lo que te disgusta, cuáles son tus imperfecciones en tu cuerpo, o en tu carácter, o lo que quieras, ya no en tu cuerpo. Mi nariz. De volada empiezas a contestar. Tendemos nosotros a enfocarnos en lo malo regularmente. Ya tenemos aquí, ya estamos predispuestos a, es que esto tengo malo, esto tengo malo, esto tengo malo, esto tengo malo, esto tengo malo. Soy así, necesito cambiar esto, necesito cambiar. Y cuando te preguntan cuáles son las cosas positivas de ti, Batalla. con Dios es al revés. Él es rápido para hablar las cosas buenas que tienes, lento. Lento para la ira. Los mensajes que lleva la iglesia de Éfeso, lo primero que recarga son las cosas positivas, los puntos positivos, y después ya se va a la exhortación. Y nosotros tendemos a hacer al revés. Ujú. Y por lo Exactamente. regular, así es. Siempre tratamos de ver lo malo de los demás y no lo bueno. Criticamos siempre porque estamos sobre lo malo, pero no vemos lo bueno ni lo positivo de los demás. Ujú. Bueno, antes, ¿verdad? Ahora ya no, a partir de ahora ya no. Gracias, Uy, Señor. pues otros, porque yo ya no. O ustedes, porque... ¿Sí? Porque hasta en eso Fíjate lo que dice Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Necesitas fe para poder creer esto. ¿Sí? Que Dios no se acuerda de tu fealdad. ¿Sí? Dios no se acuerda de tu fealdad. Dios no se acuerda de lo feo en ti, de lo malo en ti. ¿Por qué? Porque Él ya lo recordó una vez en el cuerpo de Jesús. Y Él vive fuera de tiempo, pecado pasado, presente y futuro, lo juntó y lo castigó en el cuerpo de uno, tu representante. Por lo cual ahora, pero cuando entiendes el valor de la persona, cuando entiendes el valor del acto, como les decía, te enamoras de la persona ahora lo entiendes. y te desenamoras del Todo pecado. hizo por ti. Todo lo hizo por ti. Y eso es lo que te da más fuerzas para amarlo, para adorarlo. Bueno, al menos en mi persona sí pasa. Ujú. Y Yo le en, agradezco todo el santo día, le estoy agradeciendo, Señor, gracias por todo lo que haces. en la persona también que rompió su frasco de alabastro y le empezó a alabar. ¿Se acuerda de esa persona que dijo Jesús, esta pecadora, que dijo Jesús, ella ama mucho
porque Entiende. Mucho se le ha perdonado. Ajá. Exactamente. La persona que entiende que mucho ha sido perdonado, ama mucho. ¿Sí? Entonces, Hebreos 12:2 nos dice esto. ¿Cómo podemos nosotros no fijarnos en nosotros mismos? Hebreos 12:2. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús. Y la palabra puestos, ¿cómo puedo tener yo la fe para esto? Poniendo los ojos en Jesús. Que la palabra puestos ahí en el griego significa retirando la mirada de y poniéndola en. Quitando la mirada de mí y poniéndola en Él. ¿Sí? Y no hay nada más fácil que mirar. ¿Sí? Fácil. ¿Sí? Ahora, pero es que eso es impráctico. Eso no suena práctico. Tenemos que hacer las cosas prácticas. ¿Sí? Pareciera, Paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? A Pedro pareció funcionarle muy bien, ¿sí? Él hizo lo imposible al hacerlo impráctico. A ver. ¿Qué es lo que hizo? Miró a Jesús y caminó sobre el agua. Y fue cuando retiró los ojos de él que se hundió. Igualmente, tú cuando empiezas a ver las olas de tus problemas, las olas de tus imperfecciones, te hundes. Pero incluso en ese momento tú puedes descansar seguro de que Él está ahí para extenderte tu mano, Y te saca. su mano, perdón, y sacarte. Ujú. ¿Sí? Ahora, tú eres precioso a sus ojos. ¿Sí? ¿Te acuerdan del sumo sacerdote? El sumo sacerdote fue instituido por Dios, ¿sí? De entre los hombres, a favor de los hombres, en cuanto a las cosas de Dios. En pocas palabras, nuestro representante delante de Dios. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan de esto, en Éxodo 28 habla acerca de los detalles acerca de la ropa del sumo sacerdote. Sí. Hace meses hablamos acerca de la mitra de oro, ¿sí? Y ahorita les quiero hablar rápidamente acerca del pectoral de juicio, ¿sí? Que no te saque de onda la palabra juicio. Como les decía, juicio para la persona inocente es seguridad, ¿sí? Y en el pectoral de juicio estaba compuesto de 12 piedras preciosas que representaban al pueblo de Dios, ¿sí? Esas piedras eran piedras gentiles, habían sido tomadas de Egipto. Ajá. El corazón de nuestro Salvador está compuesto por judío y gentil, ¿sí? Y ahora, algo les iba a decir. Son piedras preciosas, ¿sí? Piedras preciosas. Pudo haber agarrado cualquier otro tipo de piedra, pudo haber agarrado una piedra común y corriente, pero escogió piedras preciosas para que tú supieras que así eres representado delante de Dios, ¿sí? Éxodo 28 nos dice que iba a ser puesto sobre su corazón. Pudo haber dicho sobre su pecho, pudo haber dicho otra cosa, pero escogió usar la palabra corazón. Corazón es ¿de qué habla? Es un órgano que habla de amor. sentimientos. ¿Sí? Ajá. De amor. Representa el amor, ¿sí? Y es de todas las, ¿cómo se llama? Las piezas de las vestiduras del sumo sacerdote es la más cara y la que está más cerca a su corazón, ¿sí? Para que tú supieras que a sus ojos, ¿sí? Eres valioso, vales mucho, ¿sí? Y que Él te ama y está cerca de su corazón, ¿sí? Como te decía, pudo haber agarrado piedras cualquiera, pero agarró piedras preciosas, ¿sí? Ante Dios todos tenemos una posición igual, ¿sí? Pero no todos somos iguales ante Dios, en el sentido de que a todos nos ve como diamantes, o a todos nos ve como rubíes. No, ve diamantes, ve rubíes, ve bellezas, ¿sí? Distintas bellezas, pero bellezas. Tú eres preciosa, precioso, ¿sí? A sus ojos, y eres valioso, ¿sí? Y ahora, sobre estas piedras estaba grabado los nombres de las tribus, grabados, no escritos, grabados, ¿sí? O sea, dejaban marca. No estaban escritos meramente para que pudieran ser borrados, estaba grabado.
¿sí? Grabado. Apocalipsis 3:5 nos dice esto. Vamos ahí. Ya voy a terminar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escuché esto una vez, una persona, bueno, me preguntaron alguna vez de que, oye, ¿se puede borrar tu nombre del libro de la vida? Basado en Apocalipsis 3:5, porque ahí dice que tu nombre puede ser borrado. La Biblia no dice que tu nombre puede ser borrado. Al Dice, contrario, "Y no está diciendo, borraré". y no borraré. Su nombre libro de la vida. Ahora, ¿para quién no va a borrar el nombre del libro de la vida? Para el que venciere, Ujú. ¿sí? Para el que Y venciere. nosotros somos los más que vencedores. Somos más que vencedores de acuerdo a Romanos 8 y 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios Venció. vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. ¿Cómo era de Juan? Apocalipsis, ¿qué? 12:10. 12:10. Dice 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese era Satanás, su trabajo es acusarte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No dejes que nadie te haga sentir que no has vencido. Dice que los que vencen, ¿sí?, son los que son nacidos de Dios, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, los que fueron lavados por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio de que Jesús es Salvador y Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, esa es la palabra de tu testimonio. Amén. ¿Sí? Amén. Así es como vences. Y Somos los que han vencido. ustedes ya recibieron a Jesús, ¿verdad? En su Sí. corazón han Sí. vencido. Y su nombre no será borrado Amén. del libro de la vida, Amén. ¿sí? Sino que al contrario, van a ser declaradas delante del Padre y de sus ángeles. Qué chido, ¿no? Sí. Y ahora, Chidísimo. ahora, en el mismo capítulo de las vestiduras del sumo sacerdote, en el capítulo 28, ¿Qué qué? capítulo 28, Éxodo 28. Éxodo 28, dice, harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, plata, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y viene, aquí está, en el versículo 22 dice, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. ¿Sí? Ok. Este era el pectoral, estaba aquí en su pecho, en su corazón, perdón, sobre su corazón, y estaba conectado al efod que estaba en los hombros, ¿sí? Con una cadena. La palabra ahí es cadena, harás cadenas, ¿sí? Harás en el pectoral cadenas, ¿sí? De hechura de trenzas, ¿sí? No solamente era, ¿cómo se llama? La palabra aquí habla de doble, ¿cómo se llama? Como doble hilazón, se puede decir así. No solamente eran hiladas, sino que también trenzadas. Hablando de doble seguridad, y era lo que sostenía a las piedras. Y eran de oro fino. Oro hablando de justicia. Su justicia es lo que te Nos sostiene. sostiene. ¿Sí? Cerca de su corazón. Doblemente seguro, porque no nada más estaban unidas así o hiladas así, sino que también eran trenzadas. ¿Sí? En otras palabras, estás encadenado a tu Salvador. Cuando lo haces para mayor seguridad, para que no se vaya a zafar, Sí, le anda pones así y doble. le doblas. Doble nudo, haz de cuenta. Oh, Y ustedes están encadenadas a Él. Y la misma palabra que se usa aquí para cordones o para cadenas es la misma palabra que se usa en Oseas, que dice con cuerdas de amor te ha traído. o sea que nos duele. Ujú. Con cuerdas de amor te trae. Estamos encadenados a Él, estamos encadenados a nuestro Salvador, estamos encadenados a las bendiciones. Y por eso Dios nos cuida, o sea, nos libra de todo. Yo recuerdo que los martes siempre me voy a una hora
a la iglesia y un día, bueno, siempre tengo el mismo recorrido, el mismo. Y un día dije, hoy me voy a ir a las 5 de la tarde, voy a estar allá con mi mamá, tengo ganas de estar allá con ella antes de ir a la iglesia. Y Dios puso eso en mi corazón. Y nos vamos allá con mi mamá y estábamos ahí en su casa cuando llegan mis hermanos. Oye, que ahí por el bulevar, dice, ahí está horrible, pasó esto y esto y esto. Gracias Dios, porque siempre a esa hora que sucedió, nosotros siempre pasamos por ahí. Gloria a Dios. Entonces, ay, yo no me, o sea, le doy gracias y le doy gracias a Dios porque Él siempre tiene cuidado de nosotros y estoy infinitamente agradecida porque de veras que sí, el Espíritu Santo nos habla y uno debe ser obediente. Yo ese día dije, yo quiero ir con mi mamá, vamos a irnos antes. Le dije a Palmira, vámonos. ¿Y por qué si son las 5? Vámonos, digo, yo quiero ir con mi mamá. Y nos fuimos. Y justo en el tiempo en que nosotros pasamos por ahí, fue lo que sí, sucedieron muchas cosas ahí. Y ay, gloria a Dios, yo no me cansaba todavía no me canso de darle gracias a Dios porque Él es bueno, infinitamente bueno. Y no me cansaré porque lo vamos a Bueno. Entonces, no sé. Es como lo que estábamos diciendo, a veces, no sé, ni siquiera nos damos cuenta de lo que Él nos guarda. Así es. Gratitud. Y sí, gracias. Entonces, nosotros representábamos estas piedras preciosas para mostrarnos que a sus ojos somos valiosos, que a sus ojos somos de alta estima, que estamos cerca de su corazón, que estamos encadenados a Él, que Él nos sostiene, ¿sí? Y que nuestro nombre está grabado en su corazón. En Isaías también, no me acuerdo exactamente el versículo, pero dice que nos tiene grabados en la palma de su mano. Grabados. O sea, tú dejaste marca en Él. ¿Sí? No puede ser borrado. ¿Sí? Y ahora ya para terminar. De hecho, luego hablamos de eso. Ahora, ¿cuándo es mejor vista una gema? ¿Que somos eso? Cuando le da la luz. Cuando le da la luz. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer atrapada en adulterio? Sí. Que termina en vete y no peques más. Y el versículo que le sigue está conectado a esto. ¿Quieren saber qué dice? A ver. ¿Sí? Ya vamos a terminar, ahora sí. Ahora sí. Ya termina todo esto, Jesús pone en su lugar a estos fariseos, esta señora se va, le llama señor y le dice, ella le dijo, ninguno señor, ¿dónde están los que te condenaban? Le dijo, no hay ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Y ahora en el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Justo después de esto, justo después. Te manchaste, creo. Entonces, justo después de esto dice, yo soy la luz del mundo. Justo después de que la rescata, la salva, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuándo es mejor vista una gema? Una piedra preciosa? En la luz. Ahí es donde te demuestra todos sus cortes, donde refleja luz, donde rebota la luz. Sí. Y ahora ya para terminar, Números 2:32 habla acerca de cómo el pueblo de Israel fue acomodado alrededor del tabernáculo. Cuando yo escuchaba esto de alrededor del tabernáculo pensaba que estaban en círculos alrededor del tabernáculo, pero al leerlo me doy cuenta de que unos estaban hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia el este y otros hacia el oeste. ¿Sí? Cuando Balaam y Balac se subieron a un monte alto para maldecir al pueblo de Israel, ¿quieren saber qué vio? Sí. Números 2 nos dice esto, unos hacia el norte, unos hacia el este, otros hacia el oeste, otros hacia el sur. ¿Sí? En Cristo, ¿sí? En Cristo
Dios no ve, no nota tu pecado ni tu iniquidad. Ujú. ¿Sí? Amén. Ellos estaban desde arriba, hablando de cómo es que Dios ve las cosas. ¿Sí? Ellos, al estar involucrados en su diario vivir, en su vivir horizontal, ¿sí? No veían esto, no veían cómo formaba la cruz. Obviamente Balak y Balaam, obviamente Balak y Balaam no podían entender esto, no entendían obviamente que hablaba de la cruz de Jesús, ¿sí? Pero nosotros podemos verlo, están escondidas estas cositas en la Biblia para que nos demos cuenta de ellas, Ujú. ¿sí? Amén. Ellos vieron la cruz y por la cruz no pudieron maldecir al pueblo, Pueblo. ¿sí? Sí. Por la cruz ustedes tampoco pueden ser maldecidos. Y por eso hablaron bendición, habló Por bendición. eso lo bendición. No podía hablar maldición. ¿Sí? Entonces aprende a tener una perspectiva celestial de las cosas, de las personas, En en lo este terrenal, planito. ¿sí? Como dice Colosenses, o sea, enfóquense en las cosas de arriba, vean las cosas desde la perspectiva de Dios, desde arriba hacia abajo, y van a ver esto, lo mismo que Dios. Ven, aprendan a tener la misma perspectiva de Dios de las cosas, Amén. ¿sí? Pues básicamente ya es todo lo que tenía. Espero que les haya bendecido, que lo acepten en su corazón y pues no rechacen la voz de la gracia, no rechacen la voz del que habla. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos a los del Gracias a internet. todos. Ahí nos estamos viendo. Bueno, hasta pronto, muchas gracias y pues ¿Puedo mandar unos saludos? grandemente bendecidos, altamente favorecidos y Y profundamente profundamente amados. amados. Hasta luego. ¿Puedo mandar unos saludos?